2 de la tarde con 5 minutos y ahora vamos porque, como ya lo decía, regresamos a la normalidad. Ya lo decía Raimundo Chávez, hemos regresado a la normalidad y con ello el regreso a clases de este lunes. De hecho, vamos a revisar cómo ha sido este regreso a clases, que hubo algunos percances viales a lo largo de esta mañana, aunque no en las primeras horas del día, desde las 7 de la mañana, no había llegado con tanta intensidad el tráfico, sino a lo largo de las horas, ya después de las 8 de la mañana. Fue cuando empezó a hacerse la mayor parte del tránsito vehicular y fue cuando empezaron a detectarse algunos accidentes viales. Pero bueno, pues hoy fue el regreso a clases y por eso le agradezco que nos tome la llamada esta tarde el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, secretario? ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien, gracias. Feliz año, a tus órdenes. Igualmente para usted y también feliz año para todas y todos ustedes en la Secretaría de Educación, que hoy fue el regreso a clases. ¿Qué números tenemos ya de cuántos niños, de cuántos jóvenes regresaron a clases? Sí, gracias, Jonathan. Bueno, mira, afortunadamente el clima, aunque se preveía un poquito temperaturas más bajas en el transcurso de la mañana, pues se compusieron un poquito la temperatura. Nosotros en un universo de 530,000 alumnos en todo el estado de educación básica, tuvimos un reporte del 9% de ausentismo en el turno matutino. Ahorita, bueno, pues como tú sabes, apenas vendrán los del turno vespertino, pero por lo pronto creo que afortunadamente no tenemos muchos niños que tengan algunos síntomas de enfermedad respiratoria, que es lo que estábamos controlando en los filtros que ya habíamos mencionado que íbamos a estar atentos. Y bueno, pues hasta el momento, la verdad, creo es muy buen inicio de segunda parte del ciclo escolar, la recta final. Ok, ahora muchos papás nos preguntaban en nuestros espacios en la mañana y ahora en la tarde, de cómo queda entonces el horario escolar. Ya se está aplicando, ¿no? El horario invernal. Sí, bueno, como lo habíamos comentado, es media hora más tarde para la entrada en los Ajá. turnos matutinos. Esto considera todos los niveles de educación básica. También se veía la posibilidad, dependiendo de las temperaturas, que pudiera aplicarse en preparatoria. Sin embargo, hasta el momento, por indicaciones de Protección Civil y de la Secretaría de Salud, no fue necesario, pero bueno, estamos atentos. Esto entonces aplica específicamente a educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria. Entonces estarían entrando media hora más tarde y Sí, y desde luego en el turno vespertino, saliendo media hora más temprano. antes, exacto, para que lo tengan ya en cuenta, se está aplicando desde el día de hoy y ahora ante ello, pues los papás que luego tengan esta situación de que pues tengan a su pequeño, a su hijo, pues algún malestar de enfermedad o algo, pues lo más recomendable es no llevarlo. Pero esto, pues entonces ya hay algún acuerdo con los maestros, con las autoridades, de que esto no va a representar pues algunas faltas o algún daño en su, pues en sí, en sus evaluaciones. Sí, desde luego que ya los protocolos, en la forma en que se aplican, define que obviamente quienes tengan un comprobante de enfermedad y en algunos casos, cuando es un día o 2 días, pues no perjudicará de ninguna manera en la calificación. Si algún estudiante, alumno se ausenta una semana, pues ahí sí tendrá que presentar alguna receta médica, alguna atención de algún médico, ya sea particular o las clínicas de asistencia social pública. Cubrebocas, ¿cómo queda esa parte? ¿Es opcional? Bueno, nosotros desde que aplicamos el protocolo, que prácticamente inició el 1 de noviembre y se establece hasta el 21 de marzo, cuando entra la siguiente estación, estamos recomendando. Finalmente la población, tú sabes, derivado de la pandemia, pues se acostumbró a que cada que hace frío, pues se utilice, y nosotros
desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Salud, de Protección Civil, se propone que se utilice el cubrebocas. Sin embargo, no lo estamos imponiendo de manera obligatoria. Esto es importante saberlo porque en aquellos tiempos quien no traía cubreboca pues no podía ingresar a las instituciones. Hoy se sugiere, se recomienda, sin embargo no es obligatorio. Y en el tema de los uniformes, secretario, ahí Claro. esa parte también nos lo han preguntado mucho. Sí, desde luego que por favor nos reporten si en alguna escuela no les permiten portar prendas abrigadoras diferentes a los colores o al tipo de uniforme que tiene la institución. Está totalmente autorizado. En el caso de las niñas o señoritas ya en secundaria que tienen que llevar falda, pues se le permite llevar mayones o pantalón incluso. Así es que si hubiera alguna institución que por algún motivo sancione a algún alumno o no le permite el acceso a la institución, por favor repórtenlo a través de las redes sociales, de los teléfonos de la Secretaría, y con todo gusto estaremos actuando, aunque afortunadamente no hemos tenido casos. Se dio una capacitación al inicio del ciclo escolar de los protocolos y se aplican sin ningún inconveniente. Oiga, secretario, en esta temporada vacacional que tuvieron las escuelas, ¿se logró equipar a escuelas, a centros educativos para poder enfrentar esta temporada, pues ya con un invierno cada vez más presente, más crudo? Equipar. ¿Han tenido equipamiento necesario para poder? Bueno, hay salones que sí son verdaderamente una congeladora, ¿no? Porque a veces están llenos de cristales o de ventanales que luego pues hacen que se sienta más el frío. ¿Han tenido ya algún conocimiento de escuelas que hayan podido ser equipadas o cuáles son las que necesitan un equipamiento urgente? ¿En qué zonas? Bueno, normalmente las propias escuelas son las que se organizan para, por un lado, a través de la Asociación de Padres de Familia y con la aportación voluntaria que dan, de comprar los vidrios que pudieran estar rotos y que representaran alguna ventana rota que pudiera estar pues perjudicando con el ingreso del aire y alguna situación complicada. Y bueno, pues lo ideal es aparte poner cortinas, precisamente para mitigar un poquito lo frío de la ventana y lo que pudiera dar de frío hacia adentro. Nosotros básicamente en el programa en que estuvimos apoyando y vamos a seguir apoyando próximamente es en el de verano, donde el sol pues sí pega fuerte y estuvimos a través de un programa que llevó a cabo el gobernador, pues mandando ventiladores y en algunos casos en particular algunos aparatos de aire acondicionado. Pero sí, en invierno básicamente no tenemos contemplado algún equipamiento como tú lo mencionas. Afortunadamente en las escuelas se organizan los padres de familia con los directivos y se llevan a cabo estos arreglos cuando está algún vidrio que falte o alguna situación de este tipo. Oiga, también en esta temporada vacacional tuvieron registro de algunas escuelas que fueran pues acechadas por la delincuencia, de que pues les quisieran robar. ¿Tuvieron registro de escuelas que fueron robadas en su equipamiento, en su estructura? Pues afortunadamente no tenemos denuncias concretas de el robo de artículos, como ya lo mencionaba yo en alguna otra entrevista. Teníamos un reporte al inicio de la semana anterior de 10 denuncias de intromisión de personas que vandalearon, rompieron alguna ventana, alguna puerta. Hoy se han incrementado, ya vamos 18 y estamos esperando algún reporte del interior del estado, pero una denuncia de falta de algún equipo que se hayan robado algo, hasta el momento no. La semana pasada tuvimos el incendio en la Simón Díaz de un árbol, pero afortunadamente no hubo, bueno, por supuesto, nada que lamentar en cuestión de lesiones a personas, pero también afortunadamente no hubo problema en la institución. Entonces, la verdad es que los protocolos que se han implementado en periodos vacacionales de retirar
las cosas de valor como los multifuncionales, proyectores, computadoras, ha funcionado porque pues la gente que se dedica a eso ya no ve redituable entrar a las escuelas y arriesgarse considerando que ya no hay nada de valor que se puedan llevar. No, bueno, y siendo en una escuela que a mí me parece que es de lo más deleznable que le puedan robar a una escuela, pues sí, esto también se tiene que tener, debe de tener toda la seguridad posible para protegerlas. Ahora, dos puntos más de mi parte, secretario. El primero, un tema Sí. que hemos hablado esta semana pasada que fue y que usted dio una declaración que yo decía que va a despertar mucho debate y mucha revisión del tema, el de regular el uso de los celulares en escuelas básicas. Este asunto, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo se le estaría planteando a los padres de familia? ¿Cuál sería la mirada en este regular el uso de celulares en las escuelas? Bueno, nosotros desde que llegamos en esta administración pusimos sobre la mesa con el Congreso del Estado que hubiera leyes que regularan, que es la palabra creo adecuada, no prohibir, sino regular la aportación y manejo de estos aparatos, sobre todo celulares inteligentes. Pues decía yo que también es una herramienta fundamental hoy en día para la educación en todos sentidos, de consulta y de algunas apps que ya nos apoyan de manera muy importante en todas las materias. Y la idea y la propuesta es que en el transcurso de las clases pues no tengan acceso a este aparato y que pues si es que se lleva a la escuela pues se deposite en algún lugar que se resguarde y al salir que se lo lleven. Pero decía yo, por ejemplo, que en niveles escolares como preescolar y primaria no hay mucha lógica en que un alumno lleve un teléfono celular, considerando que si es por precaución y por alguna urgencia que se pudiera presentar, las escuelas tienen comunicación sin problema con los padres de familia. Entonces, es cuestión de ir trabajando en ello. Ya tenemos algunos programas de éxito en otros países donde ya se ha prohibido y bueno, creo que hay resultados importantes, sobre todo en la atención de los alumnos a la hora de clase. Entonces, esto estaría dirigido a secundaria y preparatoria. Sí, definitivamente, ahí sí es ya necesario el teléfono muy específicamente para algunas materias y desde luego habrá que aprovechar la tecnología, hoy que podemos apoyarnos en ella, pero bueno, pues sacar la mejor parte de manera muy positiva. Creo que hasta el momento no hay un buen manejo y lejos de ayudar, pues está distrayendo a nuestros alumnos. Por último, secretario, y esto también lo hemos hablado con usted, le hemos dado seguimiento a lo largo del año pasado, ¿cómo se arranca en el tema poblacional de las escuelas? Porque nos decía, nos adelantaba que se veía un año en el que iba a cambiar mucho, sobre todo los turnos de escuelas. ¿Cómo se ha visto? Ya esto me queda claro que se verá de manera más clara en febrero, cuando sean las inscripciones, pero en esta temporada, ¿cómo se prevé que la población de las escuelas se quede para San Luis Potosí? Bueno, indudablemente está disminuyendo la población escolar en educación básica. Esto va encaminado a que las generaciones que van más pobladas van a estar requiriendo el servicio de secundaria y más de preparatoria. Nosotros ya tenemos considerado el 2034 como el año del colapso, donde el mayor número de jóvenes va a pedir el servicio de preparatoria y no estamos en este momento listos para afrontarlo. Yo te comento que precisamente hablando de las prescripciones de febrero, ya se giraron instrucciones a algunas secundarias, específicamente secundarias, que van a desaparecer los turnos vespertinos, ya no van a poder preinscribir solamente en turno matutino. Y con el programa que trae la Presidenta de la República de preparatorias en los turnos vespertinos de las secundarias que ya no tienen alumnos en ese turno, se van a empezar a trabajar estas preparatorias para precisamente, como te comentaba, prepararnos para este año donde ya está considerando, según nuestra estadística que tenemos de estudiantes, el colapso
en este nivel educativo. Si lo pudiéramos definir en un porcentaje, ¿a cuánto equivaldría el porcentaje de disminución poblacional en las escuelas? Bueno, yo considero que de un 3 a un 5% ha disminuido desde que llegamos en esta administración. Eh, que ya hablando en alumnos es una cantidad muy considerable. Si estamos hablando de 530,000 alumnos actualmente en el universo de educación básica desde preescolar hasta secundaria, en todas sus modalidades, telesecundaria, secundaria técnica, secundaria general, secundaria particular, un 3% es algo muy importante. Y Casi yo creo que en 15,000. este porcentaje pues va a ir anualmente reduciendo la población escolar y bueno, pues ya está previsto por la propia SEP a nivel federal ir moviendo los presupuestos, se va reduciendo en básica y se va a ejercer más en media superior, más bien en secundaria y después en media superior. Sí, que serían casi como 16,000 niños, nada más ese Sí, sí, 3%. sí, o sea, la verdad es que es una cantidad sumamente importante y bueno, pues es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y que hoy ya de forma muy importante nos está afectando y bueno, pues nosotros aquí seguimos trabajando con los sindicatos para no desproteger a los maestros que tienen su plaza, quien la tenga, bueno, no se le va a despedir ni mucho menos, obviamente sí baja el número de plazas que hoy en día se entregan a los egresados de las escuelas formadoras de docentes, pero bueno, pues son fenómenos que también habrá que considerar. Nosotros mismos en las normales hemos cerrado ya grupos, antes había en primer año 2 o 3 grupos de cada especialidad, hoy solamente hay uno y tiende a bajar. Bueno, pues qué escenario, por lo que estaríamos viendo es un asunto de ausencia poblacional en las escuelas de manera silenciosa, paulatina, pero que sí Así es. está representando un número considerable de estos 530,000 que nos mencionaba, pues un 3% hablaría de 16,000 niños por lo Sí, menos al sí, año. así es. Bueno, pues con estos números nos quedamos, secretario. Yo le agradezco mucho la oportunidad de poder haber estado con nosotros este regreso a clases y si me lo permite, sigamos al habla. Gracias. Sí, al contrario, gracias a ti. Que esté muy Buen día. bien. Es el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, con este regreso a clases que sí ha sido pues algo sorpresivo, ¿no? Algo que llegó de sorpresa este frío el lunes, pero que a lo largo del día se fue arreglando un poco, pero ya lo decía el secretario de Educación, bueno, ya tienen el ajuste del horario, media hora entran más tarde, media hora antes van a salir los del turno vespertino para evitar los efectos de las bajas temperaturas, pero sí, ya este año 2026 va a ser un tiempo de cambios, un tiempo en el que se van a ver los paradigmas hacia dónde estará dirigiéndose la educación en San Luis Potosí, en nuestro estado.